Hola, soy Elizabeth de Janet Julie, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos un proyecto súper chulo. Este delantal lo hemos hecho un delantal súper práctico, que lo hemos combinado con vaquero, tela y lo más original de todo, la parte trasera. Lo hemos hecho cruzado para que sea más cómodo de poderlo colocar, queda muy bien puesto y luego lo puedes ajustar con la cinta. Es una medida única, sirve para todas las tallas y luego es unisex, dependiendo del tejido que le pongas, puedes que sea pues para más hombre o mujer, lo que tú quieras. Y luego detallitos como siempre, que nos encanta. Etiqueta de polipiel para que quede más bonita, unas chapitas doradas, queda muy chulo, lo hemos hecho con tela vaquera. Y lo más curioso, lo podéis hacer como vosotras queráis, pero este lo hemos realizado con forro impermeable porque irá directamente a una cocinera y nos lo ha pedido así. Esperamos que os guste, que os animéis a hacerlo y vamos a ver cómo lo hacemos, como siempre. Y si os gusta, nos dejáis algún comentario. Muchas gracias. Vamos a realizar el delantal combinando telas, tela y tela vaquera. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir una tira a la base del delantal. Entonces las enfrentaremos y realizaremos una costura recta al filo. Cuando ya la tenemos, lo que haremos será doblarla y realizaremos dos costuras por encima. Esto es totalmente estético. Más que nada para que parezca como la típica costura de los vaqueros. Entonces realizaremos una costura pata y una costura al filo, con un hilo, un tono así beige. Y ahora colocaremos lo mismo, enfrentaremos las tiras laterales de vaquero y realizaremos lo mismo, una costura y luego realizaremos dos costuras para embellecer, una pata y una costura al filo. Del mismo modo colocaremos el otro lateral y la parte superior del cuello y así ya lo tenemos montado. Ahora para realizar el bies, con un bies de 3 centímetros de ancho, lo que haremos será colocarlo doble para que así nos quede una tira ancha. Podéis utilizar o realizar un tubo de tela, nosotros lo hacemos ya con bies directamente por comodidad, pero lo podéis hacer como queráis. Colocamos el bies doble y realizamos un pespunte alrededor. Esto nos servirá para hacer las tiras de la espalda cruzadas. Entonces si quisierais pues podríais también hacerlo con una veta o una tira de algodón más gruesa. Ahora la partiremos por la mitad porque necesitamos dos trozos. Todas las medidas las tenéis al principio y luego en la descripción. Luego lo mismo, con una tira también de 3 centímetros, sin embargo que esta vez la doblaremos por la mitad. Será para abrochar el delantal. Entonces al doblar la punta superior que se ve, podéis hacer como una pequeña V y así es más fácil doblarla y que no quede tanto grosor en el medio. Y realizamos al filo una costura para que nos quede también una tira fina de tela. Podríais también utilizar un cordoncito o lo que os sea más cómodo. Y este también lo partiremos por la mitad porque necesitamos dos trocitos. Ya tenemos. Ahora vamos a empezar a colocarlos. Por un lado lo colocaremos en el margen superior, alfileres siempre, en el otro lado y el otro extremo de la tira cruzado, pero que la cinta nos quede recta siempre. Lo colocaremos aquí también, como veis en la imagen, a unos 2,5 centímetros o 3 centímetros del margen. Y ya lo tenemos. Y ahora colocaremos las tiras para abrochar el delantal en los márgenes también, a 1,5 centímetros, 2, una a cada lado
y siempre sujetamos con alfileres para que nos sea más cómodo. Aquí veis el montaje final. Ahora esto será para realizar el bolsillo. Con un trozo de tela vaquera realizaremos un bolsillo rectangular. Simplemente doblaremos y realizaremos una costura alrededor dejando una apertura. Giraremos y con un giraesquinas nos ayudaremos para sacar bien las esquinas. Esto, aunque no lo parezca, es importante que las esquinas queden bien colocadas porque es donde se ve un trabajo bien hecho. Aunque con la tela vaquera a veces es difícil, pero bueno. Lo colocaremos y si os fijáis la apertura la pongo en la parte inferior porque luego al coserlo al delantal ya me quedará cerrada la apertura. Y realizaremos una costura alrededor doble. 2 tiras, 2 tiras y 2 tiras. Son todas las costuras que estamos haciendo para el vaquero para que así parezca como más la típica costura vaquera. Como ya he dicho al principio, una costura a pata y una costura al filo. Y ahora ya haremos la costura central. Podríais hacer una costura o dos y así os quedan 3 bolsillos, como queráis. Y los bolsillos aseguraros de al terminar hacer un par de costuras para que quede más reforzado. Y ahora pondremos estas chapitas metálicas. Son muy fáciles de colocar, pero hay que agujerear un poquito la tela y os recomiendo poner una madera debajo porque si no estropearéis la mesa donde estéis trabajando. Entonces marcáis dónde queréis realizar o colocar la chapita, un agujero, colocamos la parte trasera y un golpecito con el martillo. Podéis dar 1 o 2 y queda ya bien fija y bien colocada. Si el tejido es muy grueso, no funcionará. Tiene que ser un tejido normal o semigrueso. A ver, el vaquero que estamos utilizando es como vaquero de verdad, o sea que es solo una capa, es grueso pero no excesivamente grueso. Tiene que quedar un sobrante, veis que queda una punta que sobra para que se pueda encajar y aplastar. Y ya lo tenemos listo. Iremos colocando alguna chapita más para que quede más bonito todo. Pero se trata de agujerear. Si os fijáis, no corto la tela. Presiono y agujereo. Así los hilos no se cortan, sino que simplemente se desplazan. Es la manera que no se deshilache luego la tela. Y ya lo tenemos. Realmente le da un detalle distinto, queda más bonito. Y ahora ya por último sería colocar el forro, tanto forro de tela como forro impermeable. En este caso sujetamos con alfileres para que no se nos mueva. Si os fijáis, yo primero realizo los laterales, ya que al ser forro impermeable pues no quiero que vaya cediendo, sino que lo sujeto bien por ambos lados y luego la base. Si fuese tela, pues no habría tanto problema y podéis coserlo como queráis. Una vez cosida la parte inferior, pues pasamos a la parte circular, como si dijésemos la parte que nos quedará en las axilas. Pero se cose bien, tanto sea tela como forro impermeable. Y el proceso sería exactamente lo mismo. Cortamos el sobrante de tela. Y ya hemos dejado una apertura en el margen inferior que ahora la cerramos. Podéis realizar una costura alrededor de todo el delantal o no, como queráis. Siempre es cómodo para mantener sujetas las dos capas y así no se deforman ni se mueven, pero es opcional. Aquí si os fijáis he hecho tan solo una costura alrededor, no doble. Podríais hacerla, pero tampoco me parece excesivamente necesario. Y ahora ya por último, de detalle, colocar esta etiqueta doble. La realizaríamos a mano y, ¿veis? Ya la tenemos. Un par de puntadas y ya está, así es como nos ha quedado.
Esperamos que os guste, que os animéis a hacerlo. Como decíamos, es talla única y unisex. Tan solo debéis escoger la tela que más os guste y podéis hacerla con la tela entera o con trozos como hemos hecho nosotros. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo vídeo.